Muy bien. Bueno, como decía hace un momento Israel, pues ya estamos próximos para reiniciar una vez más las reuniones aquí en la iglesia. La semana que entra estaremos dando varias instrucciones. Ya Israel ya comentó que también vamos a estar enviando un video a los grupos de WhatsApp. Ahí les vamos a pedir que ustedes los puedan difundir a aquellos hermanos que no tienen internet, para que ellos conozcan cuáles van a ser los protocolos que vamos a estar siguiendo, porque vamos a seguir algunos protocolos, pero ya la semana que entra vamos a explicar cuáles van a ser. Les pedimos que por favor estén muy atentos a todo lo que vamos a estar haciendo, porque obviamente el regreso va a ser paulatino, pero ya queremos regresar con la ayuda del Señor, y vamos a seguir también transmitiendo, ¿verdad? Para otros hermanos que nos puedan seguir también viendo, pero ya entonces en su momento vamos a avisar acerca de eso. Muy bien, vamos a continuar entonces con esta serie Oídos para Oír, con este tercer tema que tiene que ver con la iglesia de Esmirna directamente. El mensaje que el Señor Jesucristo le da a Juan, por medio de Juan, a la iglesia de Esmirna, y vamos a llamarlo el caso de Esmirna, la iglesia que sufre. Vamos a hacer un pequeño repaso, un repaso muy breve de lo que hemos visto las 2 semanas pasadas. La primera semana de esta serie hablamos acerca de la iglesia primitiva apostólica, es decir, una iglesia que tenía todo en común, como nos dice lo que estuvimos revisando en Hechos, capítulo 2, de los versículos 41 al 47, y hago un énfasis en el versículo 44, donde dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Veíamos ese espíritu, esa dinámica en Cristo que llevaba la iglesia primitiva apostólica, y que era por lo tanto, y que es por lo tanto un ejemplo que el Señor nos pone también en la Escritura y que debemos sin duda de anhelar. La segunda semana, esta semana pasada de esta serie, veíamos y hablábamos ya directamente de la iglesia de Éfeso. Decíamos que era una iglesia preparada, una iglesia conocedora, incluso una iglesia activa, pero que requería de regresar al primer amor, según lo que veíamos en Apocalipsis capítulo 2 de los versículos 1 al 7. Y dentro de todo esto también veíamos como versículo central de esta serie, y yo le quiero pedir que no se le olvide, porque este es el versículo central de lo que estamos hablando, Apocalipsis 2:11, que de hecho estará incluido en lo que veremos hoy también. Apocalipsis 2:11, que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, este versículo es central en lo que estamos hablando, porque tenemos que abrir nuestros oídos a lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir a la iglesia en general. Es muy importante que mantengamos esa actitud de humildad, de reverencia delante de la palabra de Dios, para recibir lo que nos quiera decir, y no solamente recibirlo, sino hacer cambios. Recuerden que no solamente debemos ser oidores, sino debemos de ser hacedores de lo que nos dice la palabra de Dios. En este sentido, o en esta misma línea, en esta tercera semana entonces vamos a ver lo relacionado al mensaje de la iglesia en Esmirna. Es un mensaje muy interesante. Vamos a estar viendo aspectos muy concretos, pero me gustaría mucho que ahí en su casa usted vaya a Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11, que es donde vamos a estarnos centrando en este mensaje. Pero antes de iniciar, me gustaría dar un pequeño contexto sociocultural de cuál era la situación de Esmirna en el tiempo en el que se le escribe esta carta. Y recuerda, muy importante es pensar o tener en mente que el mensaje que está aquí dando el Señor Jesús es un mensaje específicamente en ese momento para la iglesia de Esmirna, pero muy aplicable para nuestros tiempos también. Es decir, podemos ver aquí cómo el Señor mueve la palabra de una manera atemporal. Eso es muy importante que lo tengamos en mente, ¿verdad? Poder tomar lo que el Señor, lo que el Espíritu precisamente nos quiera mostrar por medio de la situación que vivía en Esmirna, porque esas iglesias a las que se les da el mensaje viven situaciones
situaciones muy similares a las que vivimos las iglesias el día de hoy. La iglesia o la ciudad de Esmirna se le consideraba la perla del Mediterráneo. De hecho, dicen que es una ciudad muy hermosa. Actualmente se le conoce por allá en esas áreas de Turquía como Izmir, la ciudad de Izmir. Y es una ciudad muy bella y que fue una ciudad muy próspera porque había mucho comercio en esta ciudad. Fue una ciudad muy importante, mencionar lo siguiente, que apoyó siempre fielmente al Imperio Romano, es decir, siempre estuvieron ahí de la mano políticamente hablando, con los emperadores, con los regentes, con los senadores romanos, siempre apoyándolos, al grado que fue una ciudad donde se construyó por primera vez un templo para la diosa Roma, y otro templo también para el emperador César, incluso en su tiempo, si no me equivoco, fue Tiberio, y también a Livia, incluso también un templo al Senado 33, que era el Senado de ese tiempo. Y eso es impresionante, ¿verdad? Porque lo que nos da a entender aquí es que era una ciudad que, en pocas palabras, buscaba quedar bien con el gobierno. Eso es lo que alcanzamos a ver, ¿verdad? O sea, decían, está el gobierno aquí, nos está ahorita dominando obviamente el Imperio Romano, vamos a quedar bien con ellos, vamos a construir un templo, incluso al César, que está por demás decirlo que el César en ese tiempo se le consideraba como un dios, ¿no? Por todos los ciudadanos romanos, y eso es algo que debemos de tener muy, muy presente en el mensaje que se le da a Esmirna. En un momento más vamos a ver por qué. Había algo muy interesante que practicaban las personas en Esmirna, y es que adoraban también al dios Baco o al dios Dionisios, que era el dios del vino, y los bacanales. Bacanales, precisamente del dios Baco, de ahí viene, pero que tenía este énfasis en el consumo indiscriminado, excesivo de alcohol, de vino, ¿no? Y muy interesante esto porque este tipo de reuniones, primero las hicieron de manera, las hacían como de manera muy privada, y de hecho las primeras reuniones que hacían de este estilo eran solamente entre mujeres, interesante eso, y ya después empezaron a abrir para los hombres también. Pero lo que tenía de característico, pues es que tomaban mucho, o sea, se la pasaban tomando alcohol y todo lo que por default traía consigo todo lo demás, ¿verdad? Todas las perversiones que nos podamos imaginar debidas al alcohol. Aquí vamos a empezar a ver puntos interesantes. Muy interesante notar que estos bacanales los hacían por lo menos 5 veces al mes. Y me trajo mucho a la mente, y ahorita vamos a ver cómo va a ir conectando de alguna manera, pues los clásicos fines de semana, ¿verdad? Que en México y en Latinoamérica en muchos lugares empiezan desde el jueves. Muy interesante eso, donde la idea es solamente el exceso, se está esperando ese día para gastarse todo el dinero que se ganó, para gastar las energías, nos podemos dar vuelta. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes, a las calles más famosas de antros, como es la calle Colosio, y de hecho, si alguien ha manejado en esa calle a la 1, 2 de la mañana, es hasta peligroso porque ves carros pasando rapidísimo, muchos chicos que van a altas velocidades ya con la influencia del alcohol, y esto tiene cierta relación con lo que podemos alcanzar a ver aquí. La Escritura. Y quiero hacer aquí un paréntesis en este aspecto pues del contexto sociocultural, pero la Escritura nos dice muy atinadamente en Efesios 5:18 lo siguiente: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Esto quiero que lo escuchen muy bien todos los jóvenes que nos están escuchando, por favor, lo quiero dejar de todo corazón a sus vidas, porque están en el momento más vulnerable de convertirse en adictos al alcohol. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Esto lo dice en la traducción viviente, pero les quiero leer unas traducciones más para que vean el énfasis. En la traducción Dios habla hoy, dice: no se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno.
Cuando te emborrachas, pareciera ser que se te quita un freno y todo se te hace fácil de hacer, porque no estás consciente, tu cerebro no está al 100, está intoxicado. Entonces la palabra por algo lo dice, ¿no? No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. La versión Palabra de Dios para Todos dice: no se emborrachen porque así echarán a perder su vida. Si tu propósito de tu vida es echarla a perder, pues emborráchate, ¿verdad? Vas a ver qué rápido la vas a echar a perder. Pero si lo que no quieres es echarla a perder, huye de eso, por favor. La Biblia de una versión española dice así: y no os emborrachéis, pues el vino conduce al libertinaje. El vino siempre va acompañado de otras cosas, ¿verdad? Hay hasta películas que hacen broma, entre comillas, donde están dos chicos que se conocen en una fiesta, toman y al siguiente día ya nomás abren los ojos y resultó que se acostaron con el más horrible, más feo que podían haberse acostado, porque el vino los cegó todos. Y este tipo de cosas, aunque se escuchen ahí cómicas, son reales, suceden. La traducción del lenguaje actual dice: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más claro creo que ni el agua, ¿verdad? Nos queda muy claro que en el contexto de Esmirna, al tener este tipo de situaciones como los bacanales, el exceso de vino, pues imagínense la vida que tenían ellos. O sea, vivían una vida de desenfreno, donde lo que les interesaba era quedar bien con el gobierno, les interesaba quedar bien con las autoridades y les interesaba pues satisfacer sus placeres, sus necesidades pues carnales en este sentido. Quiero darles algunos números interesantes porque creo que es muy importante tocar esto, porque va de la mano con el contexto de Esmirna. Según la revista Ciencia en el Mundo, que la produce la UNAM, la Universidad Autónoma de México, el alcoholismo es un problema de salud pública. Ahorita que se habla tanto, ¿verdad?, de los problemas de salud pública, bueno, el alcoholismo realmente es un problema de salud pública. Para que nos podamos dar una idea, quiero decirte lo siguiente: en este año llevamos alrededor de 300,000 muertes, un poco más, causadas por el COVID-19. 300,000 muertes, un poco más, 320,000, algo así. Solamente en el 2016, por causa del consumo nocivo de alcohol, según la Organización Mundial de la Salud, murieron más de 3 millones de personas. Imagínate, no podemos hacer un contraste entre 300,000 que han muerto de COVID, desgraciadamente, a 3 millones que han muerto por causa del alcohol. Esto es muy interesante. 3/4 partes, hermanos, fueron hombres. Casi un 30% fueron jóvenes entre 15 y 19 años. A mí me sigue preocupando mucho la facilidad de algunos papás de permitirles a los muchachos salir el fin de semana con sus amigos, entre comillas, tomar, incluso hasta soltarles el carro. No saben a lo que los están arriesgando. No saben, porque no solamente los arriesgan a ellos, sino arriesgan a inocentes. Mucha gente inocente muere por causa de conductores irresponsables que tomaron alcohol y empezaron a hacer su relajo, y muchos, desgraciadamente lo tengo que decir, fueron jóvenes. Porque cuando uno es joven a uno se le hace todavía más fácil las cosas. Según la organización también de la salud, pero la Organización Panamericana de la Salud, que se le conoce como la OPS o la OPS, México ocupa el 7º lugar de muertes por accidentes de tránsito. El 7º lugar. Hay un investigador que se llama Roy Rojas y él menciona que los días, fíjate muy bien, para que veas la relación que podés tener con los bacanales, ¿verdad? Los días jueves, viernes y sábado por la noche se movilizan alrededor de 200,000 conductores, 200,000 conductores bajo influencia del alcohol. Y por este motivo mueren al año aproximadamente, en México, 24,000 personas en accidentes automovilísticos. Si lo relacionamos una vez más con el COVID, en lo que lleva de este año hay 5,045 muertes. Una vez más, 5,045 muertes en México de COVID, pero quién sabe si alcancemos las 30 y tantos mil por accidentes automovilísticos relacionados al alcohol. Esto es grave.
Aquí como una nota al margen, quisiera decirlo lo siguiente, tal vez sería bueno también hacer una contingencia que se llama quédate en casa los fines de semana, ¿verdad? Desde el famoso jueves, que se le conoce ya hasta así, ¿verdad? Yo he escuchado compañeros, he escuchado jóvenes que ya es jueves, no se están dando cuenta que esto se está llevando más muertos que ni el COVID. Imagínate, ¿no? Manejar esto, ¿no? Que digamos, quédate en casa los fines de semana para que no te emborraches y no te arriesgues a morir o te arriesgues a matar a otros en un accidente automovilístico. De todas las muertes atribuibles al alcohol, el 28% se debieron a lesiones. Son otros datos que da aquí el investigador. Por ejemplo, como las causadas por accidentes de tránsito, autolesiones y violencia interpersonal. Atención, porque no solamente el alcohol trae accidentes de tránsito, sino muchos pleitos, ¿verdad? Y actualmente es más común que la gente esté hasta armada. Se han escuchado en las noticias casos donde empezaron a pelearse y uno que se sentía ya que estaba perdiendo saca un cuchillo, o alguien tenía una pistola, se le hizo fácil, y esto es violencia que se da de manera interpersonal también. Y vienen otro tipo de situaciones que menciona aquí también el investigador. 21% se relaciona a enfermedades o a trastornos digestivos, 19% a enfermedades cardiovasculares y el resto a enfermedades infecciosas, cánceres, trastornos mentales y otras afecciones. Proverbios 21 dice: el vino produce burlones, la bebida alcohólica lleva a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Qué impactante que una de las premisas que de repente se utiliza entre los jóvenes es que si no tomas, pues no estás entonces a la moda, no estás en la onda, no eres valiente, no eres casi que un ser humano, casi que eres lo peor, eres un gusano, una escoria. Es una mentira total. Lo que la Escritura nos dice es que los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Esto tiene que ver mucho con lo que sucedió en Esmirna, porque si ellos tenían una situación de vida, por ejemplo con los bacanales, pues obviamente lo último que les interesaba era ser sabios, y mucho menos en una sabiduría que viene del Señor, que es la más importante que debemos de anhelar. En este contexto tenemos que ver que Esmirna tenía una población judía grande y muy activa en contra de los cristianos. Esto es muy importante, es decir, había muchos judíos en este lugar, judíos que querían quedar bien con el gobierno, judíos que querían quedar bien con la gente que les proporcionaba obtener sus bienes, pero, atención, odiaban a los cristianos y los perseguían. Se habla de uno de los líderes más famosos de Esmirna, que fue Policarpo, que a sus más de 80 años fue uno de los mártires de Esmirna. Él se dice que en una ocasión César llegó precisamente a este templo donde se le adoraba, y entonces, estando César en uno de los lugares principales del templo, pidió que la multitud llegara y le adorara, se arrodillara delante de él y pues pudiera decir que César era el Señor, ¿verdad? Curios, como lo hemos dicho en otras ocasiones, usaban esa frase: César es el Curios. Pero entonces toda la multitud se arrodilló, pero por ahí se vio una persona que seguía de pie, un anciano que seguía de pie, y era precisamente Policarpo. Y César manda a uno de los soldados a preguntarle: oye, ¿por qué sigues de pie? Porque no estás viendo que César está pidiendo que tú lo declares como Señor. Y Policarpo responde algo similar a esto. Él dice: no puedo yo fallarle al Señor que ha dado tanto por mí, a quien reconozco que realmente es el Señor, es decir, Jesús es el Curios. Y por esta razón Policarpo fue martirizado y murió por Cristo Jesús. Pero fue uno de tantos que murieron en Esmirna y en otros lugares también, pero en este caso en Esmirna. Entonces los cristianos de Esmirna se encontraban con la necesidad imperiosa de escoger entre dos declaraciones: Jesús es el Señor o César es el Señor. Qué interesante que por la declaración de una palabra se pudiera perder la vida, ¿no? Qué interesante que si un creyente era llevado a este tipo de tribunales y él tenía que decir
Jesús es el Curios o César es el Curios, y sabemos que todos los creyentes que amaron y fueron fieles al Señor declararon Jesús es el Curios, ¿no? Entonces, Él es el Señor. Este es el contexto en el que vivía la iglesia de Esmirna. Entonces, no la tenían fácil. Era una situación muy complicada. Y bajo ese contexto es entonces que vamos a dar lectura a Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Y vamos a ir tomando extractos como lo hacemos comúnmente para ir aplicando, dándole aplicaciones también en la actualidad. Apocalipsis 2, versículos del 8 al 11. Vamos a leer el versículo 8. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Vemos algo muy importante que va a ser claro en cada uno de los mensajes que el Señor Jesucristo le está dando a la iglesia. El hecho de mandar este mensaje al mensajero de esa iglesia, podría ser el pastor o el diácono, el encargado de esa iglesia, el anciano de esa iglesia. Pero también vemos cómo el Señor Jesucristo se establece con claridad en cuanto a su autoridad y en cuanto a su dominio, ya que aquí menciona que Él es el primero y que Él es el último, el que estuvo muerto pero ahora vive. Nos queda muy claro que Jesús está diciendo, mira, Esmirna, este mensaje te lo está dando aquel que es el primero y el último, es decir, aquel que tiene toda la autoridad, aquel que está por encima de todo, aquel que incluso no depende ni siquiera del tiempo, porque Él es la eternidad misma. Este Señor te está dando este mensaje. Volveríamos aquí al punto de que siempre que recibamos palabra del Señor, debemos de recordar, por lo tanto, quién es quien nos está dando esta palabra. Es el Señor. Y por lo tanto, por consecuencia, tomar la actitud que deberíamos de tomar cuando recibimos palabra del Señor, tener esos oídos abiertos para lo que el Espíritu nos quiere decir. Pero también hay algo muy importante que se menciona en este primer versículo, cuando dice, el que estuvo muerto, pero ahora vive. Pareciera ser que en este decir o en esta frase, el Señor Jesús está dando por entendido que Él comprende perfectamente el sufrimiento relacionado a honrar al Señor. Sabemos que el Señor Jesucristo en su obediencia honró al Padre y sufrió por eso. La obediencia del Señor Jesucristo lo llevó al sufrimiento. Y eso nos queda muy claro en Isaías 53:3, donde vemos que el profeta Isaías narra al Señor Jesucristo, narra al Mesías como el varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces pareciera ser que el Señor Jesús le está diciendo a la iglesia, lo que vamos a ver enseguida en el versículo 9 de Apocalipsis 2, pareciera ser que le está diciendo a la iglesia, yo sé lo que es sufrir por causa de honrar al Padre. Yo sé lo que es sufrir por mi nombre. Y entonces aquí vemos en el versículo 9 lo siguiente. Vamos a leer Apocalipsis 2, versículo 9, donde conecta ya directamente ahora y dice, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. El seguir el evangelio del Señor Jesús no fue sencillo para los creyentes en medio de Esmirna, en medio de una ciudad próspera comercialmente, donde los excesos, como los bacanales que mencionábamos, eran prioridad. Imaginémonos esto, 5 veces al mes. Seguramente esto podría llevar al sufrimiento de no ir con la corriente. ¿Qué quiero decir con esto? La iglesia de Esmirna estaba viviendo en medio de una cultura enfocada a los placeres y a los excesos, y el ir en medio de una cultura como esta, como creyente, no es sencillo. Pero aún peor, esto les trajo consecuencias hasta de muerte.
Dice entonces aquí el versículo 9, lo repito: yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Vemos esa presión entonces de aquellos judíos falsos, que los podemos llamar así, porque la escritura aquí nos dice de aquellos que dicen ser judíos, pero no lo son. Judíos falsos. Hombres que estaban más interesados en quedar bien con el César que con Dios. Y esto sucede también mucho en la actualidad, aún dentro de la iglesia, tengo que decirlo. A veces es mayor el interés de quedar bien con ciertas personas que con Dios. De aquí surge la pregunta: ¿a ti con quién te interesa quedar bien? ¿Con quién te interesa quedar mejor? ¿Con Dios o con los hombres? Es decir, ¿te interesa quedar bien con aquello o con aquellos interesados en la prosperidad y en los placeres e incluso en las comodidades? ¿O con el Señor, aun cuando esto represente perder ciertos, entre comillas, beneficios en este mundo? Pensemos en la iglesia apostólica, en la iglesia primitiva apostólica, donde ellos, como ya vimos en Hechos capítulo 2, vendían aún sus pertenencias para bendecir a otros. Qué impactante es esto. Ellos no estaban aferrados a lo material, no era para ellos lo más importante, sino que lo importante era honrar a Dios. Y ellos decían: tengo las posibilidades de hacerlo, entonces no lo voy a pensar, lo voy a hacer, voy a honrar a Dios. ¿Cuáles son tus posibilidades para honrar a Dios? Yo te podría decir que bastantes. Y más en el tipo de cultura tan cómoda en la que nos encontramos. Tenemos tanto con lo que podríamos estar honrando a Dios y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque a veces amamos más otras cosas como lo material que a Dios. Sin duda el corazón de estos falsos judíos, sin duda pertenecía a Satanás. Muy interesante aquí hacer notar lo siguiente, que está manejando a la palabra Satanás aquí con S mayúsculas, dando a entender específicamente a un personaje, a un carácter, es decir, a alguien, a una esencia. No está hablando, como en algunas ocasiones, que también se usa la palabra diablo con D minúscula para hacer relación a la maldad. Diablo como maldad. Pero aquí muy en específico da a entender que el corazón de ellos pertenece a Satanás. Esas son palabras mayúsculas. Anteriormente, el Señor Jesús había mencionado algo similar a esto en Juan 8:44, donde dice precisamente esto. Dice: pues ustedes, hablándole a algunos judíos, pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. O sea, no solamente las hacen, sino que dice que el Señor Jesús les encanta. Dice: él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. La iglesia de Esmirna se está enfrentando a un grupo de personas que se podrían ser consideradas pertenecientes a Satanás. Y Satanás siempre va a estar en contra de la verdad, como vemos esta revelación que hace el Señor Jesucristo en el libro de Juan, precisamente, y donde menciona esto, que el enemigo siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. El enemigo desde el principio, de alguna manera u otra, ha estado golpeando o tratando de afectar la verdad. Recuerda eso es una batalla que, como decía o he mencionado en otras ocasiones, lo menciona por ahí el doctor Del Token de Enfoque a la Familia, de Proyecto La Verdad, dice que es esta batalla cósmica que se da entre la verdad y entre la mentira. La verdad es el Señor Jesucristo, la mentira está en Satanás. Él ha sido mentiroso desde el principio y hay una batalla ahí que hasta nuestros días se está llevando y que tiene que ver mucho con la cosmovisión que tú tienes. Tú puedes tener una cosmovisión del mundo de acuerdo a las filosofías del mundo o tener una cosmovisión de Dios de acuerdo a la Biblia.
Ahí está escrita la cosmovisión de Dios. Ahí está escrito cómo ve Dios el aspecto de la verdad, cómo ve Dios el aspecto de la política, cómo ve Dios el aspecto de la familia, el aspecto de la economía, el aspecto del trabajo. Todo lo que tú quieras y se te ocurra de la vida, tú lo puedes encontrar desde la cosmovisión de nuestro Señor a través de la Biblia. Por eso ha sido tan atacada y en la actualidad está siendo más atacada aún, con tantas filosofías e ideologías emergentes que lo que tratan de hacer es manchar la palabra de Dios. Pero nos queda más que claro que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra de nuestro Señor no va a pasar. Él tiene el control. Versículo 10 de Apocalipsis 2. Versículo 10. Dice así: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. El primer aspecto que vemos aquí en el versículo 10 tiene que ver con el sufrimiento. El sufrimiento es una de las situaciones de la vida a las que más o de las que más le tememos, sin duda, todos y cada uno de nosotros. Aquí tendríamos que pensar, ¿a quién le gusta sufrir? Es una de las áreas de las que se habla más, el sufrimiento. Se habla de la felicidad versus el sufrimiento. Se habla incluso de fórmulas o maneras para poder dejar de sufrir. Incluso es lema o es bandera de algunos movimientos pseudo cristianos. Por ahí hemos escuchado mucho: pare de sufrir. Qué interesante ver aquí este aspecto que nos menciona Juan, que no es compatible con este lema, ¿no? Porque nos dicen por un lado alguien está diciendo pare de sufrir, pero por otro lado tenemos el mensaje a la iglesia de Esmirna directamente del Señor Jesucristo, donde el Señor le dice: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Wow, son como polos opuestos. Otros que tratan de decirse feliz siempre, ¿verdad? Te voy a dar la receta para que siempre seas feliz. Qué peligroso hacer esto. ¿Sabes por qué es peligroso? Porque hablando de la cosmovisión bíblica, tenemos que entender, entre más pronto lo entendamos, que estamos en un mundo caído, que por causa del pecado ha entrado en una situación precisamente de sufrimiento y de castigo. Y sé que esto suena difícil, pero el pecado consigo trae muerte, el pecado consigo trae sufrimiento, y es una situación eslabonada que se viene dando. Entonces repito aquí, el Señor dice: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Qué interesante es ver cómo el sufrimiento es también una herramienta que incluso el Señor utiliza también para hacernos crecer en Él, para valorar más lo que Él es para nosotros, para depender más de Él, para también menguar en nuestras fuerzas y dejar que realmente Él viva en nosotros. Juan 16:33 dice así: les he dicho todo lo anterior, dice el Señor Jesucristo, para que en mí tengan paz. Muy importante recordar, podemos sufrir, pero en medio del sufrimiento podemos tener paz. Eso es como una fórmula que va de la mano. Se puede sufrir, pero podemos tener en Cristo paz. Y entonces dice el Señor Jesús: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Muy interesante, muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. El sistema de este mundo, y eso es muy importante de recordar. Aquí tú y yo tenemos que ver lo siguiente. El capítulo 16 de Juan está hablando en este aspecto acerca del sufrimiento que se puede padecer por el Evangelio. Esto es muy importante dejarlo muy en claro. No está hablando del sufrimiento de porque te salió un callo o porque se te enterró una uña en el dedo del pie. No está hablando de eso lo quiero dejar muy en claro. No está hablando del sufrimiento de porque te cortó la novia o el novio. No está hablando del sufrimiento de que estabas amartillando algo y te diste en el dedo con el martillo.
No está hablando de eso. No está hablando del sufrimiento de que estabas viendo tu serie favorita en Netflix y se te fue la luz. No está hablando de eso. Está hablando en el contexto del capítulo 16 de un sufrimiento que tiene que ver con el Evangelio. El sufrimiento que viene a nuestras vidas por causa de nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces el Señor dice, vas a sufrir por mi causa, pero anímate porque yo he vencido al mundo. Es decir, a ese sistema de mentiras, a ese sistema que está tratando de golpear la verdad del Señor, de derribarla, el Señor Jesucristo ha vencido ese sistema. Te va a tratar de golpear, te va a tratar de hacer sufrir, pero Jesucristo ha vencido ese sistema, ha vencido al mundo. Qué importante es eso, por lo tanto. Es ahí donde te quiero leer entonces Juan 16 también, pero los primeros 3 versículos de este capítulo. Juan 16 del 1 al 3. Es decir, te voy a leer los versículos del contexto de por qué el Señor dice, ¿verdad?, que en el mundo íbamos a tener pruebas y tristezas, pero que nos animáramos porque Él había vencido al mundo. Entonces, Juan 16, versículos del 1 al 3 dice, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. El sufrimiento podría hacerte abandonar tu fe en Cristo. Atención. Dice versículo 2, los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Esto se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Esto tiene que ver directamente con la situación de Esmirna. Judíos que se creían judíos y que eran falsos judíos y que perseguían a los creyentes, que comenzaron a perseguirlos allí en Esmirna. Entonces nos queda claro que el capítulo 16 de Juan hace referencia muy clara acerca del sufrir por el Evangelio, pero al mismo tiempo de la paz que tenemos en Cristo y la dirección del Espíritu Santo en momentos como este. La realidad es que vamos a sufrir por el Evangelio, o hemos sufrido por el Evangelio. Claro que hay niveles de sufrimiento. Si nosotros numeráramos el nivel de sufrimiento por el Evangelio del 1 al 100, tal vez diríamos que en nuestra cultura estamos en el 1 o en el 2, porque hay lugares donde realmente sufren por el Evangelio. Pero hay ciertas cosas que nos hacen sufrir. Momentos complicados. Vemos ahí también en el versículo 10 de Apocalipsis 2 que le dice algo muy interesante. El Señor dice, sufrirán por 10 días, como dando una connotación de un tiempo en específico. Es decir, el sufrimiento, hermano, es pasajero, tiene un límite, tiene un contador, no es para siempre. Tiene un periodo. Y aquí el Señor es tan hermoso que hasta les dice, por 10 días. Como diciendo, aguanta esos 10 rounds, ¿verdad? Aguántalos. Va a ser un tiempo. Sufrir por Cristo puede significar incluso la muerte, como lo dice el versículo, pero trae consigo la corona, la recompensa directa de la vida eterna. Mucha atención con esto, porque da a entender morir por Cristo, trae la recompensa directa de la vida eterna. Y en este contexto quiero darte o recordarte algunos aspectos históricos de aquellos hombres que entregaron su vida por el Señor Jesucristo. Los apóstoles sabemos que murieron por nuestro Señor, algunos crucificados, decapitados, apedreados, colgados, es decir, ahorcados, traspasados por lanzas, por cuchillos, etcétera, etcétera. A veces hablamos de manera muy sencilla de esto, pero ni nos lo imaginamos. Yo no me imagino que puede ser que te estén apuntando con una lanza en el estómago, a punto de abrirte con eso. Yo no me lo imagino, la verdad. Si cuando me he cortado con el cuchillo de la cocina ando de chillón, entonces yo me puedo pensar, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Y muchas veces hablamos con tanta facilidad, esto lo voy a decir con mucho cuidado, pero muchas veces hablamos con tanta facilidad del anhelo de querer, es que yo quiero llegar a ser un apóstol de la iglesia del Señor Jesucristo. Pues analiza bien lo que estás diciendo, porque a lo mejor
en la fiebre de los puestos en las organizaciones cristianas, deberíamos de preguntarnos, ¿quién quiere aplicar para apóstol? Pero podría ser que te traspasen con una lanza, podría ser que te ahorquen, podría ser que te quemen, eso era un apóstol en ese tiempo. Esas eran características de hombres que dieron todo por el Señor de una manera tan radical. No tanto significaba el tener el control de varias iglesias y vestirte con corbata y traje. Quería decir estar dispuesto a dar todo por Cristo. Son palabras mayores y debemos de analizarlas y guardarlas de verdad en nuestro corazón para decir, Señor, ¿realmente te quiero servir? ¿Realmente quiero llenar la aplicación de apóstol? ¡Wow! ¡Qué complicado! Aunado a esto, los primeros cristianos perseguidos, fíjate bien, por alrededor de 300 años, a ellos no les dijeron quédate en la casa 2 meses. Ellos fueron perseguidos por 300 años por la causa de su fe, hasta que el 312 Constantino da la oportunidad de que pueda, en teoría, la iglesia seguir, porque ya no podía él con la presión, era demasiada la presión para el imperio romano, habían tantos millones de cristianos que ya no podían contenerlos. ¿Qué fue lo que hizo? Si no puedes con ellos, úneteles. Sin embargo, durante estos 300 años anteriores a esto, en el circo romano los dejaban a los leones, a los perros salvajes, los apalaban, los quemaban vivos, los crucificaban, los degollaban, los ahorcaban. Hubo una ocasión en que uno de los emperadores romanos alumbró las calles de Roma con los cuerpos cristianos encendidos. Tú y yo no hemos pasado por esto, esa es la realidad. Pero a veces nos damos tan de sufridores, pensamos que estamos sufriendo por cosas que nada que ver. Estos fueron los creyentes que dieron su vida y yo de verdad no me puedo imaginar qué puede ser que junto con adultos, mujeres y hombres, entraran también niños, ancianos, entraran niños en brazos, bebés, que tuvieran que morir ahí. Yo no me lo puedo imaginar. Y tú y yo a veces pensamos que estamos dando todo por Cristo. Qué equivocados estamos. Y cuánto necesitamos que el Señor nos ayude a dar más realmente por Él. Podrías tú pensar, bueno, eso fue en el pasado, pero no. Actualmente hay muchos de nuestros hermanos que están siendo perseguidos, están sufriendo como sufrió la iglesia de Esmirna. Hay algunos datos, por ejemplo, del ministerio Puertas Abiertas. Tú puedes revisar este ministerio en internet, puertasabiertas.com, donde menciona que hay 260 millones de cristianos perseguidos por su fe en la actualidad. 260 millones. Espero que con esto dejes de orar por el carro que quieres y te pongas a orar por los cristianos que están siendo perseguidos. 1 de cada 8 cristianos en la actualidad, hermano, es perseguido. Corea del Norte es el país más peligroso para ser cristiano. Pero aquí en Latinoamérica no nos quedamos atrás. En Latinoamérica los grupos más perseguidos son los grupos étnicos. Bastaría con que le preguntáramos y nos platicara un poco al respecto a nuestro amigo David Escobar. Una ocasión David me platicó de una situación donde un hermano, que era uno de los hermanos que le ayudaban mucho en los viajes misioneros, estaban por la mañana en su comunidad y estaban desayunando. Cuando de un momento a otro entró alguien con una pistola y lo mató a quemarropa enfrente de su esposa y sus hijos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Esto sucede en la actualidad, pero a veces tú y yo estamos tan cómodos que ni nos pasa por la cabeza, no nos interesa, o estamos en otras cuestiones. A veces como iglesia nos estamos peleando a ver quién tiene la razón, cuando hay tanto y tantas personas que han dado tanto por el Señor y lo están haciendo. Por ahí vi un comentario que me pareció muy interesante, lo voy a manejar anónimo,
y decía así: en ese tiempo, en el tiempo de antes y actualmente, los que están siendo perseguidos, podemos decirlo así, los cristianos sufren por causa de la palabra, pero en nuestro contexto, la palabra sufre por causa de los cristianos, por cómo viven. A veces dejamos muy en mal la palabra. Predicamos tanto de la palabra, decimos tantas cosas de la Biblia, pero vivimos tan incongruentes a la Escritura. Que eso nos debería de avergonzar. Nos debería de avergonzar el hecho de que hay gente que sin pensarlo, que con un amor profundo por el Señor Jesucristo está dispuesta a dar la vida, cuando tú a veces no estás dispuesto ni a dar 20 pesos por el Señor, ni a dar tiempo por el Señor, ni a dar tus talentos por el Señor, tus recursos. El Señor te ha llenado de talentos, te ha llenado de recursos y estás esperando que baje un ángel y te diga qué hacer. Y te puedes pasar así toda la vida. Tanto que tienes y debes de hacer y puedes hacer por Cristo Jesús, pero no lo haces. Aquí quedan preguntas que son muy importantes, que debemos de contestarnos. Y eso también lo voy a decir con mucho cuidado, pero lo digo para que el Señor obre en nuestras vidas. Tú puedes pensar, bueno, yo sufro por Cristo. ¿Cuáles son tus sufrimientos por Cristo? A lo mejor tú sufres por Cristo porque te tienes que levantar temprano para ir a la iglesia el domingo. Cuando vas, y dices, ay Señor, lo que hago por ti, me tengo que levantar, estoy bien a gustote aquí con las sábanas. No te van a decir. Pero dices, bueno, lo voy a hacer, Señor, por ti, mira cómo te amo. Tener que posponer algún evento importante por ir a compartir el evangelio en algún fin de semana. Oye, que vamos a ir este fin de semana a compartir el evangelio. ¿Qué crees? No puedo porque tengo que salir con mis amigos y si no ya no me van a amar. Y voy a dejar en mal en Cristo. Pero después de repente dices, bueno, está bien, voy a sacrificar el ir con mis amigos. Señor, sufro. Y estás evangelizando y estás pensando en tus amigos, ¿verdad? Ahí, ay Señor, se le han de estar pasando bien chido y yo aquí estoy evangelizando. ¿Cómo sufro por ti? No poder comprarte el videojuego de moda porque tuviste que dar ese dinero como ofrenda especial para las misiones. Sí, te quedaste sin el último videojuego. Y tú, Señor, pero lo hago para tu gloria. Señor, mira, Señor, cómo mis dedos tiemblan de la necesidad del control, pero lo hago por ti. También a veces decimos que sufrimos porque se burlan tal vez de nosotros en el trabajo o en la escuela, porque no tomas o no vas a los bacanales de la actualidad. Y te dicen, no, pues que sacatón, no va a los bacanales. Y tú, Señor, lo hago por tu gloria. El tener que soportar que te digan fanático porque crees en la autoridad de la Biblia, ¿verdad? Cuando hay gente que llega y te dice, no, es que es un libro ya pasado, ese ya es antiguo y luego tiene muchos errores y lo escribieron hombres, etcétera, etcétera. Y tú, no importa, mis oídos sufren de escucharte, pero lo hago por el Señor. Otro tipo de sufrimientos, el tener que soportar la exhortación del pastor o de algún líder de la iglesia. Que llega y te dice, hermano, pues ¿por qué no has ido a la iglesia? Hermano, tienes que ir a la iglesia. Y luego me hablas por teléfono y me dices que te la pasas peleando con tu esposa, pero ni a la iglesia vas, hermano. Y tú, Señor, lo que tengo que sufrir, escucharé a este hombre, ni modo, pero por ti. Y estás así. Voy a ir a otros sufrimientos. El no poder andar con la chica o chico que te gusta porque no es creyente. Señor, lo sacrifico por ti, no es creyente, lo amo, pero pues esto es primero, ni modo. Y estás así. Qué increíble. El tener que levantarte a orar o tener que dar tiempo para leer la Biblia y por lo tanto no tener el mismo tiempo para el Netflix o las redes sociales. Señor, no voy a poder ver la serie, que ahí va a estar en la red 1000 años, pero no la voy a poder ver. ¿Verdad? O las redes sociales, no puedo verlas, pero no lo haré, Señor, porque te amo, Señor, sufro por ti. El tener que ir a un instituto o clase bíblica y no poder pasar tiempo en actividades recreativas como quisieras pasarlo, ¿verdad? Qué importante es que crezcamos en la palabra, pero luego decimos, el World Hope, no, tengo un chorro de cosas que hacer, no. Y ya cuando dices, bueno, dejé de hacer eso o aquello, por ti, Señor, porque sufro por ti, aquí estoy en World Hope.
Ahí el seminario que hasta gratis nos salía, ¿verdad? Y hasta café y galletas nos daban. Y luego, por ejemplo, el pensar que es un sufrimiento el servir al Señor y que nadie en la iglesia te lo reconozca o te lo agradezca. Señor, no se dan cuenta de mi sacrificio, Señor, mira. Ni gracias, me dice el pastor, ni una llamada. Nadie en la iglesia que diga, pero lo hago por ti, Señor, por ti sufro. El no recibir las recompensas materiales o reconocimientos humanos que pensabas que tendrías que recibir por servir a Cristo. Estos y muchos otros, sería interesante que por ahí alguien, de hecho yo creo que sería un buen ejercicio que alguien en los comentarios dejara algún otro tipo de sufrimiento que ha padecido, porque esto nos ayudaría a pensar que son los sufrimientos que sufrimos, vaya la redundancia, en esta cultura pop en la que vivimos. Eso es el sufrir por Cristo, hermano, aquí. Qué tristeza y qué vergüenza, porque eso no es nada, es ridículo. Piensa, hermano, de verdad, de corazón te lo digo, piensa en lo que pasaron nuestros hermanos de Esmirna, que entregaron su vida por el Señor, en lo que muchas personas están haciendo por Cristo. De verdad, mira, hay agencias misioneras, hay lugares donde entregan tanto por el Señor y que necesitan tanto de nuestra ayuda, y nosotros estamos en nuestros sufrimientos como los que acabo de mencionar. Qué triste es esto. Qué triste es esto. ¿Sabes qué es algo muy irónico? Es irónico pensar que, por ejemplo, la semana pasada que hablábamos de la iglesia de Éfeso, nos podíamos comparar en varias cosas con ella. Pero ahora que hablamos de la iglesia de Esmirna, que es una iglesia a la que el Señor le reconoce algo, no le está reprochando nada, al contrario, le está diciendo incluso que va a pasar por una prueba, y creo que no nos podemos comparar con ella. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si un día nos dicen, cierren todas las iglesias, dejen de estudiar la Biblia, dejen ese libro fanático por ahí que nos dijera alguna persona del gobierno, de algún lugar, y aquella persona que lo haga va a ir a la cárcel de por vida o va tal vez tener que morir? ¿Qué haríamos? Y lo digo muy en serio, lo digo para que de verdad lo pensemos. ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Qué haríamos nosotros? Esmirna sufrió todo esto por el Señor. Fue una iglesia que sufrió. Y actualmente, para ir terminando, hay hermanos en la fe, como ya lo mencioné, que están sufriendo por el Señor Jesucristo, están siendo perseguidos. Tú y yo, para empezar, tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar mucho por ellos. Mira, de veras, pon en las manos del Señor a los niños, a las niñas, a los ancianos, a todos nuestros hermanos que están padeciendo esto, que ahora con esta situación de la pandemia se vuelve todavía más complicado. Ora con mucha pasión, con mucho amor por nuestros hermanos perseguidos. Que el Señor ponga en nuestro corazón de alguna manera, de alguna forma, el poderlos ayudar. Por otro lado, también podemos de apreciar lo siguiente. Nosotros que ahora estamos en un momento donde tenemos la libertad de congregarnos, donde tenemos la libertad de leer la Escritura, donde tenemos la libertad de poder conocer más del Señor, de adorarle, de intimar con Él con toda libertad, de salir a las calles, evangelizar, de cantar al Señor, etcétera, etcétera, debemos de aprovecharlo más, porque no lo estamos aprovechando como deberíamos. Debemos de aprovechar más que tenemos los permisos, debemos de aprovechar más que tenemos los foros abiertos, debemos de aprovechar más que tienes las fuerzas, el tiempo, el recurso, el dinero, tienes todo y nada te detiene más que tú mismo, tu corazón, tu corazón. Quiero terminar con el versículo 11 que se ha convertido en el centro de esta serie de Oídos para Oír. El versículo 11 de Apocalipsis 2 dice:
Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Si tú estás escuchando y el Espíritu Santo, Espíritu de Dios está hablando, por favor no endurezcas tu corazón. Deja que obre en tu corazón, deja que te hable, porque es un mensaje para nosotros. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, por no apreciar todo lo que has hecho por nosotros y no aprovechar el momento, las circunstancias de vida, de cultura que nos das para difundir tu evangelio, para amarte con todas nuestras fuerzas, amar a nuestros prójimos, para honrarte, para servirte. Perdónanos, Señor. Padre, yo te pido perdón, perdóname. Perdónanos a cada uno de nosotros por no aprovechar al 100 los talentos, los dones y los recursos y las circunstancias que nos estás dando en la actualidad para honrarte, para servirte. Perdónanos también, Señor, por no orar por nuestros hermanos que están siendo perseguidos, Señor. Padre, te pedimos por los niños. Por los ancianos, Señor, que a veces no tienen que comer, Padre, por temor a salir y que los capturen, que no tienen que darle de comer a sus hijos. Y nosotros, aún en medio de esta situación, rebosamos en casa y nos olvidamos de orar por lo menos por ellos. Perdónanos, Señor. Hay tanto que hacer. Y lo más increíble es que hay tanto que podemos hacer en tu nombre y no lo hacemos, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a erguirnos y dar pasos, Señor, de acción de fe. Tú has sido tan bueno y el mundo necesita saber que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida y que nadie va al Padre si no es por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, y ayuda a nuestros hermanos que sufren por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermano, pues si tú has estado viendo esta transmisión, quizá tú seas de esas personas que son las primeras veces que estás escuchando este tipo de mensajes. Y yo quiero darte un mensaje muy importante. Y al igual, si tú, como les he dicho anteriormente, si tú eres alguien, un seguidor de Cristo como tal, o ya tienes años en la iglesia y quizá tu vida no haya cambiado, es porque no has entendido la profundidad de este mensaje del Evangelio. Te lo quiero explicar de esta manera. Todos nosotros hemos pecado, toda la humanidad ha pecado. La Biblia lo dice, que todos hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie de nosotros puede ir al cielo debido a los pecados que hemos cometido. Y no se trata de cuántos, se trata de que por un solo pecado que hayamos cometido hemos quebrado toda la ley y estamos separados, incluso aparte de nuestros pecados, por nuestra naturaleza pecaminosa como tal. Nosotros no podemos borrar nuestros pecados con nuestras buenas obras.
no es una balanza, no es cómo funciona. Es que todos lamentablemente hemos pecado y ese es el resultado de nuestro pecado. Entonces nadie tenemos una solución para esto en nuestras propias manos. Al contrario. Pero entonces Dios, al ver esto, no queriendo que nadie se pierda, sino que sean salvados, Él se hace hombre. Cuando tú ves a Cristo Jesús, ese Cristo Jesús que tú has visto tal vez en algún crucifijo, que has visto de Él en películas, es el mismo Dios hecho hombre. Y Él vivió una vida perfecta que ni tú ni yo pudimos haber vivido. Él tomó nuestro lugar yendo a la cruz, el lugar que tú y yo merecíamos. Y Él bebió de la copa de la ira de Dios. El mismo Jesús, la copa de la ira que nosotros debimos haber recibido por nuestros pecados, porque Dios es justo y Él castiga el pecado. Él no lo deja así nada más. Y Él recibe el castigo por nosotros. Él carga, Cristo Jesús carga en sus hombros con los pecados de cada mentiroso, de cada ladrón, de cada violador, de cada asesino, de cualquier persona que haya pecado. Y en esto consiste la salvación, que si tú, en vez de depositar tu confianza en tus buenas obras, tú ahora más bien dejas eso de lado y crees en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, que no necesita de nuestra ayuda. Él lo hizo perfecto, Él es Dios. Si tú crees 100% en el sacrificio que Cristo Jesús hizo por ti, y entonces tú llegas en arrepentimiento, tú pides perdón por tus pecados, das esa vuelta de 180 grados. Si robabas, dejas de robar, consigues un trabajo honesto y ayudas a los demás. Eso es el arrepentimiento. Si tú llegas en arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios, queriendo dar esa vuelta de 180 grados, y tú crees en verdad de una manera en la que tú sometes tu voluntad a Dios, tú te rindes ante Él y tú le dices: yo te quiero entregar mi vida. Ya no quiero vivir para mi felicidad, para mi gloria. Ya no quiero vivir para mi propio reino. Quiero vivir ahora para tu reino. Eso es cuando tú has creído y tú le entregas tu vida a Cristo Jesús. No se trata de solamente recitar una oración. Se trata de recibir esto, creerlo y decir: yo quiero seguirte. Tal vez tú hace años te dijeron que eras salvo solamente por repetir una oración, pero con este mensaje que te estoy dando, tú puedes ver si realmente has creído. Una fe que no te regenera es una fe que no te ha salvado. Si tú no has pedido perdón por tus pecados, si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Tú necesitas arrepentirte y entregar tu vida a Cristo, y entonces su Espíritu Santo va a morar en ti y va a hacer que tú seas capaz, así como vemos a los cristianos, a los seguidores de Cristo, de la iglesia primitiva, que estuvieron dispuestos a dar sus vidas, porque ellos tenían en más alta estima el amor por Dios que incluso su propia vida. Estuvieron dispuestos a menospreciar su propia vida. Eso no es en nuestras fuerzas, eso solamente el Espíritu de Dios adentro de nosotros lo puede hacer. Yo te invito a que tomes esta decisión hoy. Hoy es el día de salvación. El día de mañana no lo tenemos seguro. Si hoy estás aquí, entrega tu vida a Cristo, te lo ruego, entrega tu vida a Cristo en arrepentimiento y fe. Esa es tu esperanza. Señor, vamos a hacer una oración. Señor, gracias, bendito Padre, porque nos das tu mensaje de salvación. Gracias porque nos has hablado hoy a través de tu palabra. Y yo te pido y te ruego en el nombre precioso y poderoso de Jesús, por cada uno de los que está escuchando, Señor, que realmente pueda entregar su vida a ti. Bendito Padre, en verdad, que esté dispuesto a entregar su vida, Señor, que tú les concedas el don de la fe, el don del arrepentimiento, para que se entreguen a ti, bendito Padre, y reciban esa salvación. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues hemos terminado con esta transmisión. Nos estaremos viendo el siguiente domingo, Dios mediante. Que Dios los bendiga. Gracias.